En el Evangelio de Juan encontramos que el autor de este Evangelio menciona tres evidencias de manera explícita que demuestran quién es un discípulo de Jesús. Y obviamente lo que hace es citar las palabras de Jesús. La primera evidencia se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 31, en donde dice que demuestra que es discípulo el que permanece en la palabra de Dios. Y eso fue lo que estuvimos estudiando un poco en la reflexión pasada. En Juan capítulo 13, versículo 35, muestra la segunda característica o evidencia de un verdadero discípulo, y es el amor manifestado de los unos hacia los otros, que es lo que vamos a reflexionar en esta mañana. Y en Juan capítulo 15, versículo 8, muestra la tercera evidencia de manera explícita que muestra quién es un verdadero discípulo de Jesús, y es el que lleva mucho fruto. Ya que vimos la primera evidencia, que es permanecer en la palabra, hoy vamos a ver cuál es esa segunda evidencia del discípulo de Jesús. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, Jesús le dijo lo siguiente a sus discípulos: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Lo primero que podemos ver es que Jesús se muestra como un paradigma, como un modelo de amor. Y Él dice, les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. Y ahí se muestra Él como un referente, como un modelo, así como yo los he amado a ustedes. Y luego dice que ese amor de los unos por los otros es lo que va a dar evidencia de que son discípulos de Jesús. Ya mencioné que el Evangelio de Juan menciona de manera explícita tres evidencias del que es un verdadero discípulo de Jesús. Y esto me parece muy interesante porque nosotros sabemos que debemos amarnos los unos a los otros. Sabemos que es un mandamiento de parte del Señor y es una evidencia de que somos discípulos. Si usted alguna vez se ha preguntado cómo yo realmente sé si soy un verdadero discípulo, seguidor, cristiano, pues tenemos parte de esta respuesta y es, pues fijémonos entonces si nos estamos amando los unos a los otros. Ahora, si Jesús se nos presenta como modelo, como paradigma, la pregunta que de pronto podemos hacernos es, ¿de qué manera amamos como Jesús? ¿Cómo pasamos de esta idea que es abstracta de que debemos amarnos los unos a los otros a pasarla a nuestro diario vivir? El versículo 34 ya les dije que nos muestra a Jesús como un modelo, como un paradigma. De modo entonces que vale la pena ver de qué manera amó Jesús para ver entonces de qué manera nosotros podemos y debemos amar hoy día. Y hay muchas maneras en que los evangelios nos muestran cómo Jesús demostró su amor, pero yo quiero centrarme precisamente en el contexto inmediato de este pasaje, que es todo el capítulo 13 del Evangelio de Juan. En el versículo 1 del capítulo 13 nos damos cuenta que Juan dice que Jesús amó a los suyos hasta el fin. Y esto nos puede decir muchas cosas. Primero, que el amor de Jesús no tuvo caducidad, fecha de vencimiento. Los amó con todos sus defectos, ocurrencias y desaciertos, porque muchos tuvieron ellos, sus discípulos. Y esto no limitó el amor de Jesús hacia sus discípulos. Los versículos 2 al 11 demuestran que Jesús amó a los discípulos sirviéndoles hasta la vergüenza. Y ya hablamos anteriormente un poco sobre esto, pero es más interesante aún que en esa mesa en donde Jesús estaba, sirvió aún al que lo iba a traicionar. Los versículos 21 al 30 nos muestra que Jesús estuvo dispuesto a perdonar a quien lo estaba traicionando, a Judas, sentándose a la mesa con él. El texto no nos dice que Jesús perdonó, pero el mero hecho de sentarse con él ahí, tener una conversación con él ahí, de la manera más natural, nos sugiere que Jesús no tenía ningún rencor en contra de él. Los versículos 36 al 38 nos demuestran que perdonando y siguiendo, teniéndole fe
a quienes en algún momento se equivocan en la vida, Jesús también demuestra su amor. Porque en esos versículos 36 al 38, Jesús habla con Pedro y le dice: Pedro, tú me vas a traicionar. Y aún así, cuando Jesús sabía que él estaba dispuesto a negarlo, y de hecho, posteriormente nos damos cuenta que lo negó, Jesús lo siguió amando, y después que resucitó, sin importarle que Pedro lo había negado, lo buscó y siguió teniendo fe en él, y lo hizo parte de su propósito de extender el reino de los cielos en todo el mundo. Nosotros no podemos hacer menos. Jesús es nuestro modelo de amor. Amó a los que se equivocaron, a los que tenían defectos, amó a los que lo traicionaron. Ese es Jesús y ese es el amor que Él nos invita a tener hoy. Entonces, demostremos que somos discípulos amando como Jesús.